Muy bien, gracias. Hoy estamos de nuevo en nuestro programa ¿Por qué enfermamos? En el día de hoy le daremos continuidad a nuestro tema de los sueños y entraremos a profundizar en los sueños lúcidos. ¿Cómo hacer para aprovechar los sueños en nuestra vida cotidiana? Es la pregunta. Sí, muy buenos días a todos los oyentes. Hoy tenemos el Día Internacional de la Libre Expresión. Hay un movimiento que se está gestando en la ciudad y hay a las 4 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia una conferencia acerca de la libertad de prensa. Ahorita hay una marcha que parte de la Alpujarra, el Parque de las Luces. Entrando en nuestro tema, hay varios aspectos que queremos tocar hoy. Fundamentalmente es definir como los factores que determinan nuestros tipos de sueños, ¿cierto? Para luego entrar a lo que tú estás proponiendo y es cómo hacer para que los sueños sean realmente lúcidos. Algunas técnicas o algunos tips que nos van a permitir entender en qué consiste un sueño lúcido o cuándo un sueño se puede convertir en el sueño lúcido. Empecemos por decirle que hay 3 demandas fundamentales en el ser humano: la demanda de amparo, la demanda de afecto y la demanda de satisfacción, ¿sí? Satisfacción a nivel erótico y obviamente las necesidades básicas. Se conjugan la demanda de afecto con la demanda de protección con la demanda de satisfacción. Pero entonces resulta de que todos tenemos umbrales abiertos. Cuando decimos umbrales abiertos es sensibilidades, ¿cierto? Sensibilidades. Unos tenemos mayor propensión, por ejemplo, a la búsqueda de la seguridad. Vivimos un estado de desamparo permanente y entonces queremos asegurarnos el techo, queremos asegurarnos la comida, queremos asegurarnos el bienestar y giramos en torno a lo que significa la manutención y la supervivencia. Hay otros que un poquito entre comillas más arriba nos centramos en el asunto de la demanda de afecto, que nos quieran, que nos tengan en cuenta, que nos pongan cuidado, que a ver qué significó para el otro, ¿cierto? Y a otro nivel, digámoslo así, está la otra sensibilidad, que es la demanda de satisfacción. Y esto lo decimos porque resulta de que los sueños que soñamos resultan siendo sueño ajeno cuando centrados en uno de estos 3 factores, entonces dejamos la puerta abierta para que entre todo aquel que quiera manipularlos en esa dirección. O sea, de acuerdo a lo que creemos necesitar. Exacto, lo que creemos necesitar o lo que resulta una urgencia para nosotros en la vida cotidiana. La demanda de afecto siempre será una constante en el ser humano, pero la demanda de afecto llevada a la necesidad de generar condiciones para la supervivencia quedará degradada en lo que necesito materialmente. Entonces muchas veces nos emparejamos con base en qué tanto me da, qué tanto me quiere, ¿cierto? Me quiere porque me da, o en tanto promete darme y tiene la inscrita entre comillas la promesa de que me va a dar grandes cosas o me va a dar bienestar, entonces ya se supone que eso asegura el bienestar. Entonces nos relacionamos allí por necesidad. ¿Qué pasa? Ese tipo de personas van a tener sueños y los sueños van a ser del orden de el miedo a perder, miedo al desamparo, miedo a la desprotección, miedo a la agresión, miedo a la persecución, ¿cierto? Entonces serán típicos los miedos y desde allí entonces se abre el camino a la vulnerabilidad, que también es muy típico en nuestra época, y es la vulnerabilidad frente al terrorismo y a las formas de manipulación
de los medios que nos imponen o nos transmiten la idea de que este mundo está lleno de inseguridades, de que este mundo necesita protectores o que necesita líderes que se encarguen de librarnos de todo mal y peligro frente a los, vuelvo y digo, acechantes peligros que puedan haber en el mundo circundante. ¿Qué pasó con el Estado? El Estado se transformó en un Estado regente de un sistema de terror, donde te promete la protección legislativa y la protección policial y la protección mediante el ejército y el sistema judicial, pero a condición de que tú te sometas a lo que impone el sistema. Y utilizan los mismos medios de desinformación, las grandes cadenas nacionales e internacionales para hacernos creer que este mundo está lleno de peligros y que estamos echados a perder, que la raza humana está jodida de por donde ve. Entonces, ¿qué están manipulándonos a través de esto? Nos están manipulando el miedo. Entonces, es el miedo a la pérdida del trabajo, el miedo a la pérdida de la seguridad alimentaria, la pérdida de la vida misma, de los bienes. ¿Qué dijiste? O en relación a las parejas que, o sea, se relacionan es por el miedo a estar solos, o que uno le brinda la seguridad al otro en cuanto a lo que decías de lo económico, o que de protección, o de atención. Y uno ve parejas que se establecen desde ahí, ¿cierto? Yo te quiero, pero para que tú hagas, y te demuestro que te quiero en tanto te doy. Y entonces te doy para que te sometas, y te sometes y es bajo la condición del miedo, ¿cierto? La condición de voy a perder la seguridad poca que tengo, lo que he adquirido a través de lo que significa ese asunto de tener, ¿cierto? De tener condiciones. Entonces decíamos de que cuando vivimos en esas condiciones, los sueños van a ser del orden de la consecución de los medios que aprovisionen y aseguren la supervivencia, pero también entonces el campo de vulnerabilidad queda abierto y las fuentes de manipulación van a aparecer desde allí. Entonces, ¿quiénes van a invadir nuestros sueños? Agentes de todo orden, llamémoslo agentes encarnados y desencarnados. Agentes encarnados, pues aquellos con los cuales nos relacionamos en la vida diaria. Y los desencarnados, pues aquellos que ya han dejado la condición de seres materiales y son seres espirituales. Llamémoslo aquellos seres que alguien perdió a la mamá, ¿no? Y entonces es posible que esa madre de alguna manera continúe manipulando al hijo según la vulnerabilidad que ella tenga, ¿cierto? Perdón, que aquel tenga. Entonces, algo así, si yo tengo miedo a la soledad y el amor eterno ha sido el Padre, entonces una vez muere el Padre se queda a acompañarnos, ¿cierto? Además porque haya la manera de subsistir y de continuar en este plano, en tanto hay un nicho que estamos abriendo, ¿cierto? Con el factor contraproducente que tiene precisamente vivir una vida dividida, ¿cierto? Entre lo que quiere mi papá y lo que quiero yo de la vida, ¿cierto? Es tremendísimo esto porque hay gente que resulta viviendo estados
por ejemplo, donde pasa de ser el mismo a ser arrobado de una manera repentina por circunstancias que no puede controlar. Quisiera, pero no puede. Por más que quiera tener un destino para sí mismo, se le impone, dijéramos, la frecuencia de esa carga emocional del padre desaparecido. Pero pregunta, entonces es porque la persona tiene miedo a dejar ir al papá, pues en este caso, o es porque el papá es muy fuerte, o sea, tiene unas ganas inmensas de quedarse y se aferra a él, o pueden ser las dos cosas. Generalmente son las dos cosas. Entonces, un caso muy cercano de una persona pues que contribuimos a su liberación. El padre muere, era un brujo dijéramos de bajo nivel, empleaba pues la brujería para truquitos, ¿cierto? Truquitos, era casar la hija, era curar a fulanito, quitarle alguna sombra oscura a no sé quién, bueno, truquitos así de ese orden, ¿cierto? Entonces, se supone que para él acceder a ese poder, le había vendido el alma al diablo, ¿cierto? En esa concepción pues tradicional religiosa. Y resulta que cuando muere, él no quiere abandonar este plano, él quiere quedarse y sobrevivir a través de los sobrevivientes de él, es decir, y se aferra a una hija, y esta hija, obviamente la que más quería a su papá, entonces prácticamente le abre su nicho, o el nicho en su propia existencia, y luego esto pues trae una problemática general, porque entonces ella pierde la relación con el esposo, empieza a tener una cantidad de conductas y manifestaciones que se supone no existían en su vida, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó allí? Resulta que ella nunca elaboró tampoco el duelo de despedida con el padre, ¿cierto? Entonces, por una parte, uno de los factores que hizo que este señor desencarnado se quedara en este plano era el temor a ser juzgado por haber hecho lo que hizo en vida. Y en vida pues no solamente había hecho algunas jugarretas de los trucos que ya decíamos, sino sobre todo lleno de culpabilidades por todo lo que implicó aquella vida entre comillas pecaminosa, ¿no? Si nosotros nos estamos culpando, entonces es difícil que cuando al morir pasemos a un plano diferente si no resolvemos el problema de la culpa. Entonces decimos de que hay mucha gente que se ha quedado en un plano inferior, no trasciende, no puede ir a otras instancias, en tanto su vibración es la vibración de la culpa. Entonces obviamente queda como adherida entre el aquí y el allá, ¿no? Entonces están aquí pero no están, y interfieren sobre ciertas realidades y generan unas frecuencias energéticas muy determinadas. Y miren ustedes, es tremendo esto lo que les voy a decir, porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Estas entidades dejan de trascender el plano actual, el plano presente, y en esa medida se adhieren a otras entidades, forman grupos, grandes grupos,
entre comillas, generan ciudades alternas a las ciudades que tenemos, pueblos alternos a los pueblos que tenemos, aldeas, etc. Y desde allí emiten frecuencias de culpa. Entonces, es como si los habitantes a través de los sueños vivieran esas frecuencias. Y es muy llamativo porque nosotros, por ejemplo, los colombianos repetimos tragedias cada tanto. Y esa repetición de tragedias que tienen que ver con tragedias humanas y las llamadas tragedias naturales y las tragedias culturales o las tragedias provocadas, ¿cierto?, por el mal manejo de los recursos, están promovidas por esas frecuencias que en otro nivel contribuyen, yo no digo que sean las causantes, sino que contribuyen a una intensificación de las tragedias que nos ocurren y que se repiten en la vida nuestra. Entonces estamos diciendo de que esto es demasiado delicado porque estamos nombrando que los sueños simplemente son el medio de contacto con otras realidades que no percibimos en la vida cotidiana, pero que tienen un efecto sobre la vida cotidiana. Y ese efecto, entonces, es lo que decíamos. Si yo estoy muerto de miedo, o mejor, estoy angustiado porque podría morir o alguien me puede matar, esa misma sensación atraerá frecuencias del mismo orden, de tal manera que esas frecuencias entrarán en mi sueño. Si yo estoy muy excitable sexualmente, entonces entrarán frecuencias que me estimulan sexualmente, ¿cierto? En la Edad Media, y yo creo que aún esto tiene toda la validez, los íncubos y los súcubos. Los íncubos eran o son seres míticos que se meten en nuestros sueños de orden masculino y seducen, ¿no? Seducen, manipulan y controlan a la persona en el sentido de la emocionalidad que viven. Ustedes han notado que cuando sueñan muchas veces amanecen abatidos, sin ganas de nada, sin ganas de moverse, están en la cama pero como que sienten que la energía no les alcanza para nada. Es porque alguna entidad desencarnada o encarnada, es decir, alguien que soñó y se desdobló y vino y se les metió en el sueño, se está alimentando de su energía. Se llaman vampiros energéticos. Los súcubos ya son la contraparte o el complemento más bien femenino, mujeres obviamente muy atractivas, que aparecen en nuestros sueños con unas características diablescas, pero bueno, ya sabemos que todo eso es efecto de la cultura. Si lo malo es diablesco, entonces le ponemos cachos y cola. Si lo malo es en el sentido sexual, es la mujer arrolladora, qué sé yo, bien exuberante, entonces eso es lo que aparecerá como una representación, y diremos de que eso es una cosa extraña que sucede en nuestras vidas, pero en realidad hablamos entonces de vampirismo energético y decimos de que no solamente soñamos un sueño ajeno, sino que también vivimos una vida ajena, porque imaginemos una persona que regularmente esté sometida a la visita de los íncubos o los súcubos y al otro día estará desenergizada por completo, sin capacidad de moverse, o trabajando a tientas, haciendo porque hay que hacer, sin mayor reflexibilidad, sin mayor conciencia de lo que hace.
pero a la vez convirtiéndosele en un tormento el hecho de tener que trabajar, ¿cierto? Entonces uno encuentra gente muy inhibida también en el campo laboral y en el campo intelectual. Inhibida es que la persona tiene la capacidad, pero no la desarrolla. O teniendo la capacidad y habiéndola desarrollada, no la puede llevar a cabo, no la realiza. Entonces decimos allí de que esa inhibición puede estar muy permeada por aquellos invasores y aquellos vampiros de sueños que nos inundan. Está el otro tipo de sueño, que es el demandante de afecto, ¿cierto? El que se acomoda para que el otro le quiera mucho. Entonces puede dar la vida misma para que el otro le tenga en cuenta, le considere, le brinde el afecto, le brinde la compañía, ¿cierto? Es muy corriente entonces que el miedo aquí se filtra a través de los sueños, donde la persona, las peores pesadillas que tiene es perdiendo al ser querido o perdiendo los seres queridos, ¿cierto? Y eso puede venir en el sueño, podrá venir por muerte, podrá venir por abandono, podrá venir por rechazo, pero la persona ya está en otro nivel, o sea, ya no está en el nivel de la necesidad, sino en el nivel de la demanda de quiero que me quieran y me quieran bien querido, es decir, que se entreguen a mí. Para eso yo me entrego. Entonces, en esa demanda de afecto, el sujeto entregará, vuelvo y digo, hasta la vida misma, con tal de lograr el cariño y el reconocimiento del otro, ¿cierto? Ahora recuerdo un caso de la pareja perfecta. Ella vivía muerta de miedo porque la iban a atracar, que porque salía a la calle y de pronto le iban a robar el celular, que porque teniendo un negocio entonces se le iban a meter al negocio, que lo iban a desvalijar en la noche, pues mientras que por algún motivo se le pudieran robar los equipos y en fin, o la mercancía. Y entonces ella producía los sueños con base en la persecución, y el esposo producía los sueños con base en la demanda de afecto, ¿cierto? Pero es muy llamativo porque en la vida diaria ella, a pesar de vivir en esas circunstancias de inseguridad permanente, una persona creativa, una persona echada para adelante, capaz de hacer muchas cosas, pues con mucho empuje, como decimos los antioqueños, pero en la vida diaria solamente podía ejercer acciones de operatividad. Para las cosas intelectuales, muy poco. Y prácticamente era él, el marido, el que la jalonaba. Entonces es muy llamativo porque es como si ella en la práctica llevara a cabo lo que representaba para él las ideas, y él, no pudiendo ejecutar las ideas, entonces vivía bajo otras circunstancias, y era que alquilarse para cualquier actividad en la vida diaria, ¿cierto? Alquilarse en una empresa para hacer la bebida, para hacer cosas de pequeña monta, ¿cierto? A pesar de tener ideas, no pasó de ser, entre comillas, un mensajero. Y entonces, esto lo traía a colación por esa complementariedad que se da ahí, ¿cierto? Cómo se vincula, cómo se une la relación fantasmática. Hablamos de aquello que se relaciona del inconsciente con nuestra vida diaria. Nuestros fantasmas son como
las representaciones inconscientes de aquello que más tenemos, pero que más realizamos en la vida diaria, dicho sea de paso. ¿Cómo se complementan entonces esos fantasmas, cierto? Lo traía a colación también porque les iba a contar de que el sueño o los sueños de él eran sueños de ser perseguido durante toda la noche. Entonces amanecía cansado, ¿cierto? Pero a la vez esos sueños, luego mediante el trabajo analítico, lo que hicimos fue demostrarle de que esos sueños no eran de él, que esos sueños eran de ella. Cuando él se dio cuenta que estaba soñando los sueños de ella, la sensación de peligro en que ella se sentía, entonces empezó a cambiar y a tomar una posición más activa, a dejar de ser el pasivo, sometido e incondicional que había sido hasta entonces, y empezó a tomar también posesión con respecto a las ideas que él mismo producía, ¿cierto? Sí. Es decir, comenzó a desarrollar proyectos ya más de índole personal, donde ya no derogaba en ella la realización de las ideas, sino que lo asumió por cuenta propia y empezó una vida activa, más entregado a su realización, porque entonces también vivir los sueños de ella era una otra manera de hacerse querer y vincularse en esa relación, conquistando entre comillas el fantasma de ella, ¿cierto? Sí, entonces aquí también cabe como decir que como seres electromagnéticos compartimos, o sea, mediante el sueño compartimos también energía, pues porque si son esposos, pues lo normal es que duerman juntos, entonces uno comparte también como esa energía y mediante las relaciones sexuales, ¿cierto? El otro día me decías que por eso uno debe tener mucho cuidado con quién se mete o con quién se relaciona. Sí, desde el punto de vista cuántico, producimos un electromagnetismo, y ese electromagnetismo tiene unas frecuencias, y esas frecuencias influyen con todo aquel que tenemos cerca, ya sea porque resultemos frágiles y sumisos realizadores de sueños ajenos, o sea porque le impongamos al otro frecuencias de mayor intensidad que entre comillas aprovechan la fragilidad en que se encuentran los demás, ¿cierto? Sí. Desde el punto de vista psicoanalítico, entonces, cuando nos relacionamos, entramos en el fantasma del otro y nos relacionamos regularmente, por lo general, nos relacionamos con alguien porque compartimos el mismo fantasma. Volvamos al ejemplo que les ponía ahorita de la pareja, del hombre sumiso, demandante de afecto, y ella demandante de seguridad. Entonces, el fantasma, ¿cuál era? Ella se proponía como la madre cuidadora, ¿cierto? Y él se proponía como el hijo, entre comillas, el hijo incondicional, el hijo obediente frente a una mamá que también era, dicho sea de paso, muy exigente para este caso, ¿no? Para el caso que les estoy contando, rígida, fuerte, demandante en cuanto a la compañía. También otro aspecto que no les comenté es que ella representaba en él no solo al hijo, sino también al padre, porque él, entre comillas, pasó a ocupar el lugar del fantasma porque de entrada tenía el nombre del padre de ella. Entonces imagínense pues lo que puede resultar de allí, ¿no? Entonces un hijo, padre, madre, eso es una revoltura impresionante. Cuando uno se da cuenta de todas estas cosas,
Y entonces, es decir, cuando uno a través de un análisis o a través de la reconstrucción de su propia realidad interior puede entender estas cosas, entonces las modifica. De lo contrario queda allí como, no, un humano más, es que así somos los humanos, es que yo no puedo vivir nada diferente porque así vive la mayoría. Y lo que estamos diciendo con esto, radio escuchas y quienes nos siguen en YouTube, por favor, lo que estamos diciendo es de que es hora de dar el paso de ser simplemente humanos a reconocernos como seres espirituales. Es decir, tenemos que trascender lo simplemente humano para convertirnos en seres de realización. Porque como diría Taylor de Chardin, no somos humanos viviendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales, oígase bien, somos seres espirituales viviendo la experiencia humana. Eso significa que mirarnos desde arriba, entonces venimos de la condición espiritual a vivirlo denso como una parte de la realización y el encuentro con sensaciones y experiencias diferentes. Pero muchachos, muchachas, señoras, señores, no tenemos que vivirlo como un lío, no tenemos que vivirlo como un eterno sufrimiento, ¿no? Podemos liberar ese infierno interior para dar paso a realizaciones de la existencia. Y realizaciones de la existencia es que la condición de venir a este plano de realidad, es decir, del plano espiritual al plano físico, es porque queríamos experimentar cosas que no experimentaríamos como seres espirituales. Y eso no tiene por qué ser necesariamente sufrimiento. El sufrimiento vendría como efecto de la forma como hemos construido una identidad propia y también cómo nos relacionamos con el entorno. La parte religiosa nos dijo que deberíamos una culpa, ¿cierto? El pecado original. Y aquí estamos diciendo, no tenemos ninguna deuda cuando asumimos que somos dignos por la sola condición de estar vivos. Y hay un principio también básico, y es el respeto por cada cosa que existe. Yo merezco respeto, lo demás merece respeto. Si yo me reconozco como parte del universo, entonces respeto y me respeto en cada cosa que me rodea. Me reconozco en cada cosa con la cual interactúo. No sé si querías decir algo, Ivy. Estoy acá súper concentrada, escuchando. ¿Y qué te suscita si quieres decirnos para que compartamos un poco, ampliemos la idea? Bueno, entonces, hablando ya de los sueños, vivo el sueño de otra persona y no me doy cuenta. Y lo que más detesto, o a lo que más le huyo supuestamente, es lo que más repito y hago cada día. Bueno, entonces, si no tengo miedos, o si voy trabajando en mis miedos, voy trabajando en mis carencias o mis creencias en que carezco de algo, ya estas entidades y estos seres de los que nos hablaban ya no tienen como de dónde engancharse, o sea, ya no tienen cabida en mí. Exacto. Si yo, por ejemplo, libero el miedo a morir de hambre, estoy repitiendo un patrón. ¿Cuál es ese patrón? En mi caso particular, el temor a morir de hambre era un temor de mi mamá. Para ella, la condición indispensable de la existencia era tener abundancia. Y siempre que faltaba, por ejemplo, la sal en la casa, tiempo de mucha pobreza,
faltaba la sal y para ella era una tragedia, ¿cierto? Sin embargo, era una persona de estrato campesino que se inventaba la cantidad de cosas para hacernos de comer, a pesar de que no hubiera en la casa productos del mercado. Entonces ella, que el huevito de gallina, que la sidra, que la batata, que era o es un tubérculo que no es comercial, pero es muy sabroso, y entonces lo hacía asado y con agua panela o con agua, cualquier cosa ella se inventaba para darnos de comer en los tiempos críticos. Pero ella entraba en una angustia y yo después con el tiempo fue que me di cuenta que yo me metía en la angustia de ella y que ese temor a morir de hambre me acompañó durante algún tiempo. No era más que una vivencia extraña, una vivencia que no me pertenecía, pero yo, entre comillas, por solidaridad inconsciente, entonces me inscribí dentro del miedo de ella. ¿Por qué? ¿Por qué me inscribí dentro del miedo de ella? Porque yo quería que ella me quisiera mucho. Pensé que viviendo el fantasma de ella así me querría más de lo que querría a mis otros hermanos. Entonces, por ejemplo, en la cultura nuestra se ve mucho ese temor, o actualizamos informaciones, esos miedos, por ejemplo, a morir de hambre, como el constante estado de estar a la defensiva con los demás. O sea, ¿de dónde viene todo eso? Como de las guerras, o de qué viene, o sea, tiempo atrás, porque tengo entendido que uno va repitiendo los mismos patrones, así ya en la actualidad no necesite esa información, lo repito, y el miedo sigue sin aparente razón. Muy bien, qué bueno que lo dices, y tiene mucho que ver con lo que decíamos ahora de esos muertos que no pasan del segundo plano, es decir, se quedan como en el plano de nuestros sueños. Bueno, dicho sea de paso, en algún programa dijimos de que eran 9 planos, ¿cierto? Entonces, tenemos el plano del núcleo de la Tierra, el plano del manto de la Tierra, el plano de la vida a la cual pertenecemos, y de ahí sigue el plano de los sueños. Sí. Entonces muchas personas desencarnan y no pasan del plano de los sueños, es decir, y influyen directamente sobre esta realidad. Ellos no logran pasar al plano del amor, que sería el quinto plano, quiero decir. Y si no pasamos al plano del amor, entonces lo que hacemos es repetir el mismo esquema que conductó y acompañó nuestros sueños durante la vida vigil y durante la vida terrena, ¿cierto? La condición de estar en un cuerpo o de estar en esta estuche. Los mismos conflictos que vivimos en vida, entonces los vamos a repetir en el plano de los sueños, y estas entidades que no logran trascender hacia el plano del amor, repito, se quedan allí en las culpas, los miedos, la demanda de afecto, la demanda de conductores. Es una hipótesis básica y de una profundidad también enorme, y es que hemos encontrado, por ejemplo, en el plano de los sueños, ciudades enteras, aldeas enteras, pueblos enteros, de gente que se queda en ese plano, no pueden trascender, y es porque ha habido, por ejemplo, hay una masacre, ¿cierto? Entonces, en esa masacre muere alguien que tenía liderazgo dentro del grupo al cual masacraron. Una masacre que hubo, por ejemplo, creo que fueron 120 paramilitares en Ituango. En todo caso, primero mueren 3 campesinos, ellos se quedan en el plano de los sueños, luego como que jalonan otros que van muriendo, ¿cierto? Y se van quedando en ese plano,
y luego muere un paramilitar, uno de los líderes de los paramilitares, y entonces se queda también en ese plano. Entonces todos los que iban masacrando, que fueron como 4 o 5 masacres en 5 años, aparte de los masacres pues con los campesinos, entonces llegaban allí como buscando la luz de ese que era el conductor del vida. El líder. El líder, exacto. Y entonces van generando una masa impresionante. Y entonces luego en un sueño lúcido nos encontramos con esa masa y yo digo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con esto? Y finalmente pues la única salida es arrancarlos de ahí, porque están generando una frecuencia. Imagínense, ustedes me ubicarán más o menos la dinámica. Miren, Ituango es un pueblo que ha sido violento desde sus inicios hasta la actualidad. Primero eran los macheteados, después fue la guerrilla, después fueron los paramilitares, actualmente los uradeños, y no para la violencia. Y esa violencia está articulada tanto de los intereses de los vivos como de los intereses, entre comillas, de los muertos, ¿cierto? Sí. Si los que se quedaron en el plano de los sueños no trascendieron al plano del amor, se quedan allí, entonces es imposible que no generen influencia en quienes todavía están vivos, porque llegan en el plano de los sueños a reavivar venganzas, a reavivar esa conciencia violenta que tuvieron en vida. Es una cuestión delicada lo que estamos planteando. Es delicado, no estamos de ninguna manera juzgando el asunto, sino que le estoy describiendo panoramas de realidades que no conocemos y que pertenecen a la realidad de los sueños y al campo de lo sutil. Entonces viene la otra parte, y yo creo que es conveniente pues que aparte de que estemos avisados sobre cómo podemos ser manipulados en los sueños, a través de los sueños, y en la vida diaria como efecto de lo que soñamos, porque ya decíamos, somos lo que soñamos, ya decíamos en nuestro programa, somos lo que soñamos, continuamos en la vida diaria aquello que soñamos. Entonces, vamos a atender una llamada antes de continuar. Por favor, Alejandra. Al parecer se cayó la llamada. Sí, bueno, continuemos. Se ha caído la llamada. Pensemos entonces en unos tips que les traía precisamente para los contenidos de los sueños, de tal manera que podamos orientarlo, ¿cierto? El doble energético. El doble energético. ¿Qué hacemos? Antes de dormirnos, fíjese bien, antes de dormirnos, en ese diálogo que sostengo conmigo mismo, voy a contarle al doble lo que me pasó durante el día, ¿cierto? Y eso hace que ese repaso de lo que pasó durante el día hace que se le quite fuerza y poderío a lo que me ha pasado en la vida diaria, para que el doble trabaje con menos pesadez, ¿cierto? Es decir, si nos acostamos muy cansados y quedamos de uno dormidos, entonces el doble va a tener la continuidad de aquello que nos pasó en la vigilia. Entonces lo que hacemos en el estado del dormir es trabajar y tratar de resolver el problemita que tuve con el cliente que llegó al almacén y resulta de que yo hubiera querido responder de otra manera y no supe cómo responder en el momento adecuado. Entonces voy a intentar resolver ese problemita durante el sueño, de tal manera que no hay posibilidades allí de maniobrabilidad del sueño. Uno repite la escena. Repite la escena como un trauma. Eso, o se queda en la rabia y la alimenta más. Exacto. Entonces resulta de que a mí me ha pasado,
por ejemplo, de que vengo repitiendo que siempre pierdo los trabajos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo al doble antes de dormirme? Le digo, mi doble, quiero resolver a través de un sueño lúcido esto que me está pasando. Yo vengo perdiendo los trabajos, no sé por qué, que se repite en mí. Ayúdame a través de un sueño a dilucidar qué me está pasando. Entonces, y le decimos al doble que nos despierte cuando ese sueño se haya producido, ¿cierto? Entonces ya ahí entramos a coordinar nuestros propios sueños. Hay un nivel de influencia sobre los sueños, le estamos diciendo allí. Pero quiero decir, tampoco es que vamos a darle órdenes al doble cuando nosotros llegamos a las 12 de la noche a la casa, ya vencidos de sueño y tenemos que madrugar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, de tal manera que estamos siempre cansados. Es darnos las 8 horitas de sueño, así sea para quedarnos en la cama, así sea que no duerma, pero quedarme en la cama como parte del descanso. Porque hay hay muchos seres humanos que en la condición de sentirse muy angustiados debido a los sueños y debido a lo que aparece en los sueños, entonces no pueden conciliar el sueño. Y inmediatamente se despiertan, inmediatamente se levantan y ni siquiera se detienen a pensar que han soñado. Otro tip entonces es, antes de abrir los ojos, preguntarnos qué era lo que veníamos soñando y tener una libreta a la mano a ver qué fue lo que soñamos. Muchos sueños no nos dirán mayor cosa, porque la mayor parte de los sueños vienen disfrazados. O al principio, cuando empezamos este ejercicio, al principio puede que no descubramos muchas cosas. Exacto. Pero ya luego iremos relacionando un sueño con otro, ¿cierto? Algo que se repite, algo que se acentúa, algo que se vive con mayor o menor intensidad. O sea, si nos metemos en el camino de la auscultación de los sueños, es un camino progresivo, ¿cierto? Es como ir a la montaña. Primero voy y no veo ningún camino. Después resulta que me meto por algún desecho y resulta de que era un camino principal en otro tiempo y ya se ha taponado. Entonces descubro un camino que me lleva no sé dónde. Me meto por ese camino y empiezo a descubrir especies nuevas, árboles, etc. Y finalmente me apropio de ese camino, ¿cierto? Más o menos es así como, o sea, para que entendamos de que es un proceso. No estamos diciendo de que esto es la panacea que instantáneamente nos va a resolver el problema con nosotros mismos. No, es un camino. El camino del guerrero es arduo, pero hay un camino. Es comportarnos como guerreros. ¿A qué me refiero con comportarnos como guerreros? Dejar de hacer la guerra contra el mundo para convertirnos y poner ese potencial de la guerra contra el mundo y contra nosotros mismos, poner ese potencial a disposición de la comprensión de lo que me pasa y de lo que significa estar vivo, ¿cierto? El camino del guerrero es el camino que escogemos cuando nos damos cuenta de que creemos que el mundo está lleno de peligros, pero ese darnos cuenta es que nosotros somos parte de ese peligro, es decir, nosotros somos el principal peligro para nosotros mismos y atraemos fuerzas que nos ponen en peligro. Entonces, en ese sentido, dejamos de hacer la guerra contra el mundo, de peligros por toda parte, me considero yo el peligro y empiezo a mirar por qué es que soy un peligro para mí mismo y el mundo en el cual vivo. Hay un dicho que a mí me pesa demasiado, pero tengo que decirlo y valga la pena pues para que lo tengamos en claro, y es que estamos diseñados a la manera del virus.
Estamos hechos para hacernos daño. No es tanto el daño que le hago al otro, es el daño que me hago a través del otro. Y es el daño que le hago al otro lo que también quiero hacerme a mí mismo. En ese orden de ideas, había una llamada, bueno, en ese orden de ideas entonces es construir una identidad de ya el guerrero espiritual. Entonces el guerrero espiritual es el que lucha por superar condiciones y dificultades consigo mismo, con lo que ha sido su pasado, con lo que ha sido el encuentro con la vida, con lo que ha sido el encuentro con el amor, con lo que ha sido el encuentro con las dificultades pasadas y presentes. Y es comprender, comprender por qué yo asumo la vida como un peligro de muerte, o porque yo asumo la vida como un peligro de la pérdida del amor, o porque yo asumo la vida como una pasión permanente, o una búsqueda de placer a como de lugar, llevándome incluso a los demás por delante sin tenerme en cuenta, porque cuando me llevo al otro por delante me estoy llevando a mí mismo, si no me reconozco en el otro. Entonces, y también hay otro aspecto, y es que cuando nos damos a la tarea de la búsqueda de la satisfacción inmediata, inconscientemente nos estamos asegurando la tragedia o el malestar. Pues aparentemente nos satisfacemos y de la manera más inmediata. Bueno, pero ustedes me dirán, pero hay tiranos que están en el poder y han hecho el mal toda la vida y no les ha pasado nada, pues viven una vida tranquila, incluso han ido a la cárcel y han sido elegidos como senadores tipo Pinochet. Sí, es verdad. Pero ¿en qué condiciones han vivido estos pobres tipos? En un estado de mutilación psíquica. Mutilación psíquica, óigase bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? La mutilación psíquica es que yo digo, yo soy. No el yo soy del ser trascendente, sino yo soy el dictador, yo soy el tirano, yo soy el que puedo, yo soy el capaz, yo soy el que mando, yo soy el papá, yo soy la mamá, y nos metemos en ese papel, y cuando lo perdemos, no es nada. Se nos va al traste la vida porque no sabemos movernos por la existencia. Dejo de ser padre, miren lo que pasó con Pinochet, dejó de ser gobernante y le fue tan insoportable vivir por fuera del poder que entonces volvió a la política. Bueno, además de las ventajas que eso le daba, pero quedó tan adosado, tan amarrado a su papel de politiquero y de mandadero de las transnacionales, que no halló otra manera de encontrarle ritmo a su existencia, sino meterse a la política para volver al poder. Entonces, una de las cosas maravillosas que aprendemos en el camino del guerrero es que no somos. En realidad, más que ser, estamos. Y estamos para experimentar condiciones y circunstancias. Somos actores de una realidad. Hoy soy el padre, mañana puedo ser el conductor social, pasado mañana puedo ser... pasemos a un plano así de la vida cotidiana. Estoy en la casa, soy el padre. Salgo de la casa, soy el pasajero. Voy al trabajo, soy el trabajador. Voy al boliche o a la... Bueno, el boliche entendido aquí en Colombia como donde se juegan bolos. Ajá. Soy un jugador, ¿cierto? Soy un bolichero. Me encuentro con el amigo, soy el amigo. Entonces, si yo me imbuyo de una sensación de que tengo el poder, entonces voy con el amigo e intento imponerle mis ideas.
Voy al trabajo e intento mandar a todos mis compañeros y a demostrarles que yo sé más que ellos y en fin. Voy a la relación amorosa y entonces es un tire y afloje por ver quién manda en la relación, quién domina a quién controla, ¿cierto? Entonces no me zafo del papel del poder y quedo inserto en una realidad tormentosa, pero además de la rigidez está la otra parte de que es un mundo segmentado, una realidad absolutamente raquítica, porque imagínense uno llevando por la vida a los 80 y... ¿cuántos tiene Pinochet? 88, 89 años, llevando el papel del poder y demostrando que sí puede, que él es capaz. Y bueno. O sea que finalmente uno siempre se apropia de un papel y lo lleva a todas las áreas. Es que cuando uno se apropia de un papel, entonces deja de ser para encarrilar la existencia por esa vía, pensando que así se es. Se casa con una identidad prestada y finalmente, reitero, los seres espirituales, de los que asumimos el camino del guerrero espiritual, asumimos que hoy somos esto, mañana aquello, hoy somos actores de esta realidad, hoy podemos ser mendigos, mañana podemos ser potentados. Y me vale lo mismo ser el mendigo que ser el potentado. ¿Por qué? Porque llevo en mi interior la riqueza de lo que realmente soy. Lo que hablamos, el oro. Exacto, el acedro interior no se improvisa. ¿Qué pasa con esa gente que se aferra a posturas en la vida cotidiana, asumen con rigidez la existencia? Decíamos, son mutilados psíquicos, pero también se aferran a esos papeles para no darse cuenta de todas las aristas que constituyen su real existencia. Tienen miedo de sí mismos y someten su propio poder sometiendo a los otros. Imagínense, uno pasarse la vida imponiéndole a los otros para no percatarse de que uno tiene un poder en sí mismo. ¿Qué burla es esa? Pues, ¿qué vida puede ser realmente encomiable de esa manera? Y de esto encontramos cantidad de personas que viven para el sueño del poder. El poder económico, el poder del dominio, el poder del control, el poder de la manipulación, y los otros asumimos la otra forma del poder, que es la pérdida del poder. Los pobrecitos que vamos por el mundo acomodándonos porque el sistema es así y no hay nada que hacer con el sistema, porque si no nos matan, nos persiguen, nos expropian, nos amedrantan, nos amenazan, nos quitan el empleo, y creemos que no podemos construir ninguna realidad alterna a esa realidad que los otros han construido para nosotros. Ellos soñaron con el poder y nos meten a nosotros en la condición de usted simplemente es un subordinado más y vívase como subordinado porque no tiene capacidad ni posibilidad de elección. Dirán los oyentes o cualquiera podría decir frente a esto, bueno, entonces ¿qué alternativas hay? Construir nuestro propio universo. Y la buena noticia es que somos seres buscando la evolución, o sea, ya es innato en nosotros que siempre estamos buscando, pues, consciente o inconscientemente. Y eso que dices es bellísimo y profundo, porque finalmente, ¿qué somos? Un segmento de la conciencia cósmica experimentándose en la singularidad que cada uno somos. Como les parece una maravilla. Bueno. Poesía y espiritualidad se unen, eso pónganle la firma. Sí, es una expresión del alma. Aquí entonces damos por terminado el día de hoy nuestro programa.
Los invitamos a seguirnos en YouTube, en Facebook, como Emanciparte. Los acompañó Viviana Cepeda y Fernando Calle. Antes de terminar, quería comentarles de que nos quedan en el tintero varios tips de los que prometimos para el manejo del sueño, pero los iremos desarrollando al abordar otros temas, ¿sí? Listo, feliz día. Feliz día.